Como veíamos, el análisis de riesgo de malos tratos y abusos en la organización es una pieza clave para montar nuestra estrategia y desarrollar nuestra política de protección infantil. Lo que sabemos hasta ahora es que, por supuesto, no se puede predecir con total exactitud dónde, cuándo y cómo ocurrirán las situaciones de malos tratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, lo que sí sabemos es que todas las organizaciones tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a los niños. Y por lo tanto, es importantísimo instalar sistemas para reducir las posibilidades que las situaciones de malos tratos, abusos, violencia contra los niños se produzcan. Y entonces el análisis de riesgo es una herramienta que es útil para identificar cuáles son esos riesgos, pero también especialmente las estrategias que permiten prevenir, reducir los riesgos y generar estrategias para aumentar la protección. Entonces es bien interesante esto porque lo que hacemos es analizar el contexto y el entorno del trabajo organizacional. Aquí nos interesa ver cuáles son las características del trabajo que tiene la organización, ¿cierto? Ya sea por los lugares donde trabaja, el personal que está involucrado, el tipo de programas que desarrolla con los distintos grupos meta, ¿cierto? Para poder identificar en esos espacios posibles riesgos de abuso. Y cuando identificamos los riesgos, lo que hacemos es analizar esos riesgos, o sea, qué tan probables son de que ocurran, quiénes son las personas que están involucradas y por lo tanto deberían estar muy conscientes de las medidas de prevención. Y sobre todo pensamos en cómo implementar estrategias para prevenir y minimizar estos riesgos. Y esto implica desarrollar estas estrategias, pero también evaluar si estas estrategias son las adecuadas una vez que ya las hemos implementado, ¿cierto? Para ser rediseñadas o ajustadas. Es importante identificar concretamente en cada contexto de trabajo de nuestra organización cuáles son los riesgos de protección infantil, ¿cierto? En qué espacios trabajamos, qué tipo de procedimientos realizamos. Por ejemplo, son cosas que es importante que nos detengamos a pensar. Trabajamos en un centro cerrado, la gente llega a la sede de la organización o es la organización la que se desplaza a distintos puntos de la comunidad y trabaja en espacios comunitarios, o trabaja en las escuelas, o trabaja, ¿cierto?, en espacios libres, ¿sí? ¿Qué tipo de rutinas de trabajo se realizan? Los equipos se desplazan, los equipos viven en la comunidad, los equipos eh, eh, van y vuelven a las comunidades para desarrollar el trabajo. Todos estos elementos nos van a permitir poder analizar de manera detallada cuáles podrían ser los posibles riesgos propios que podrían estar asociados a las características particulares de cada organización. Y también es muy importante analizar los riesgos de protección asociados a las personas, o sea, en estos espacios, en estos procedimientos, en estas formas de trabajo de la organización, ¿con quién contamos? Tenemos personal que es fijo en la institución, tenemos un personal voluntario, tenemos un tipo de trabajo que tiende a aglutinar a otros actores no institucionales. em, en fin, todo esto nos va a ayudar también a identificar cuáles son las estrategias adecuadas para prevenir potenciales comportamientos maltratantes o abusivos de parte de los adultos hacia los niños y las niñas. Y también tenemos que lograr identificar cuáles son los riesgos específicos de protección infantil que se presentan en cada programa. Por ejemplo, en algunos programas los principales riesgos de protección infantil están dados porque los niños no son los grupos meta. Llegan porque llegan las mujeres, llegan las madres, pero como no son grupos meta, digamos, directos del proyecto, entonces los perdemos de vista, ¿cierto? Aunque están presentes, no se consideran para el desarrollo, digamos, en las condiciones de protección. Entonces, hay riesgos que pueden estar asociados también a programas específicos, una situación de catástrofe, por ejemplo, los niños, las niñas están en una situación de mayor riesgo. Entonces, claro, dependiendo del tipo de programa, los objetivos que persigue el proyecto, también vamos a ver que pueden surgir objetivos de protección específicos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que para realizar un análisis de riesgo en nuestra organización, que primero
no hay que tomarlo como una tarea compleja, ¿cierto? Es importante identificar en qué ámbito relevante se trabaja, ¿cierto? En tu organización en particular, ¿cierto? No un genérico. ¿M? ¿Cuáles son, en qué espacios trabajamos, cómo trabajamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las rutinas de trabajo? De tal manera que esto pueda realizarse un análisis detallado. La percepción que tienen los diversos actores de la organización es clave para identificar los riesgos. Si solo hacemos un análisis de riesgo con los directivos, ¿cierto? Es muy probable que un directivo tenga una visión que es diferente a los riesgos que podría identificar alguien que está trabajando en el campo directamente o alguien que participa como destinatario o grupo meta de los proyectos que se desarrollan. Entonces, es súper importante tener en cuenta que la participación de los niños es fundamental para identificar las áreas de riesgo, ¿cierto? Y cuáles son las estrategias de prevención más efectivas. Entonces, siempre es muy recomendable que en el análisis de riesgo se pueda involucrar a la mayor cantidad de tipos de actores en nuestra organización, ¿cierto? No solo los técnicos de campo, no solo los directivos, pero también otros funcionarios o que prestan servicios, de tal manera de que esto ayude a entender los puntos, las distintas perspectivas del riesgo. Y en especial la participación de los niños es clave porque los niños saben muy bien dónde están los peligros, porque ellos los viven, ellos los perciben, ellas las perciben. Entonces, eh, aportar este espacio para que ellos opinen, también desde el primer momento empieza a dar una señal sobre que es importante romper el silencio y esto ya es un factor que va a ir facilitando los factores de protección al interior de la institución. Entonces, es en sí mismo, cuando lo trabajamos con los grupos meta, un factor protector. Además de ser súper pertinente para poder identificar dónde efectivamente están los peligros que perciben los propios niños, las propias niñas, niñas y adolescentes. ¿M? Entonces, claro, uno puede tener distintas técnicas o métodos para hacer el análisis de riesgos. Por ejemplo, si nuestro objetivo en el análisis de riesgo de malos tratos o abusos en la organización es tener una percepción clara y objetiva de los riesgos y preocupaciones de seguridad, ¿cierto? Y de protección frente a la violencia en una determinada organización. Podemos tener, por ejemplo, un cuestionario tipo formulario. ¿Ah? Podemos hacer grupos focales, podemos hacer talleres de análisis, ¿cierto? Podríamos tener distintas técnicas. ¿Qué valor agregado tiene hacer el análisis de riesgo? Es que ayuda a tomar conciencia y crear un debate sobre los desafíos que implica la protección infantil en el día a día. Entonces, es siempre importante, antes de hacer un análisis de riesgo, que todas las personas involucradas entiendan de qué hablamos cuando hablamos de protección infantil, que entiendan de lo que hablamos cuando hablamos de violencia contra los niños y que entiendan que es importante hablar de esto, ¿cierto? Que hablando de esto entonces identificaremos los riesgos y identificando los riesgos podemos tomar decisiones en relación a cuáles son las mejores estrategias de protección. Entonces nuestro grupo meta es siempre todo el personal de nuestras organizaciones, de los distintos instancias, ¿cierto? Incluso el personal administrativo, incluso personal de seguridad, protección, transporte, ¿cierto? Que está vinculado al quehacer de la organización. Y por supuesto los propios grupos meta. ¿Quién mejor que los niños, las niñas, los adolescentes, las propias mujeres para identificar en qué espacio del trabajo organizacional las hace sentir segura o insegura, ¿cierto? O donde perciben que hay riesgo o peligro. Eh, Siempre hacemos el análisis de riesgo antes de elaborar la política de protección infantil. Y siempre es relevante actualizarlos cuando hay cambios importantes. Tenemos nuevos programas o estamos enfrentando nuevos contextos, ¿cierto? O hay reestructuras organizacionales o hay cambios programáticos. Por ejemplo, aquí vemos un cuestionario de análisis de riesgo. Y aquí se chequean condiciones de seguridad que van desde la infraestructura hasta el personal, las situaciones específicas de niños y el contexto. Si vemos acá, este cuestionario propone hacer un chequeo de instalaciones, ¿cierto? Están en buen estado, conceden privacidad, por ejemplo, en los baños, eh, o cuentan con las ventanas suficientes para no generar condiciones de aislamiento como los box o los consultorios médicos.
¿Cuál es la ubicación en relación a la comunidad o los otros? El personal, qué tipo de personal, cantidad, cuál es la actitud que tienen frente a los niños, cuánto conocimiento tienen en relación a abuso o maltrato. También la situación específica de los niños, con cuántos niños trabajamos, de qué edades, en qué espacios ellos participan. Existen niños que tienen características, capacidades, discapacidades, ¿cierto? Por ejemplo, u otras condiciones de vulnerabilidad que podrían estar poniéndolos más en riesgo. Y el contexto, estamos en un contexto, comillas, de normalidad o una situación de conflicto o emergencia. Cuando también podemos utilizar cuestionarios, consultas, grupos focales para evaluar el riesgo en los programas, ¿cierto? Eh, y esto implica también analizar el tipo de riesgos que podrían estar asociados al tipo de niños, niñas con los cuales se trabajan, en los espacios en que se trabajan como los niños, talleres abiertos, cerrados, en espacios públicos, atención individual, en fin, o temas que tienen que ver con el propio personal, ¿cierto? Estamos trabajando con voluntarios, es un personal contratado estable, existen o no existen con determinadas formas de supervisión, en fin. Eh, y también es muy importante que cuando trabajamos con niños y con niñas podamos desarrollar también metodologías de trabajo que son más lúdicas y más adaptadas a su edad. Por ejemplo, a través de mapas parlantes podemos identificar cuáles son los espacios en que ellos se sienten seguras o inseguras en su participación con la organización. ¿Qué los hace sentir seguras? ¿Qué los hace sentir insegura antes de un taller, durante el taller, después de un taller o de un determinado evento que ustedes desarrollan? Siempre es importante hacer una planificación de actividad tomando en cuenta las edades de los niños, el género, el tipo de experiencias que han enfrentado y sus intereses, ¿cierto? Y ser claros en indicar que para los niños, para qué sirve esta actividad y por qué es importante desarrollarla. En la elección de técnicas lúdicas y atractivas va a generar un buen clima para poder atreverse a expresar y hablar. Y es muy importante que esto no sea improvisado y que los adultos que faciliten estas actividades estén preparados para enfrentar posibles situaciones de revelación o denuncia. Vamos a ir profundizando estas técnicas, pero ya tenemos un panorama aquí en relación a la importancia del análisis de riesgo para iniciar el proceso de elaboración de la política de protección infantil.